con nuestro tema de hoy. ¿Ya? A partir de hoy ya vamos a ver bien algunas bacterias en específico que son de importancia veterinaria y también de importancia en salud pública. ¿Ya? El día de hoy vamos a ver el grupo de las bacterias aerobias. Ojalá que lleguemos a las anaerobias, ya, si no llegamos lo hacemos en la próxima clase, pero que pertenecen al grupo de las gram positivas. ¿Qué coloración tiñe una gram positiva? Morada, ¿no? Dentro de ellas vamos a ver primero la clasificación. Vamos a leer esto porque siempre nos piden en la prensa. ¿Ya? El estudiante comprende las características de las bacterias, en este caso gram positivas, de las que se van a pintar de morado como patógenas, ¿no? ¿Por qué se pintaban de morado las gram positivas? Gracias a qué estructura de su pared. ¿A su cápsula? Por sus peptidoglicanos. Las cápsulas no se pintan, no se pintan, no captan colorantes. ¿Cuál era el colorante principal? Cristal violeta. El cristal violeta, ¿no? Pregunta Isa. Bueno, dentro de este grupo vamos a ver algunas que son de importancia veterinaria, como por ejemplo esta. ¿Qué características tendría esta bacteria? ¿Qué forma tiene? Un bacilo, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más le ven ahí al bacilo? En cadenas. Estreptobacilos. Estreptobacilos, ¿no? Esa es su distribución. ¿Qué más? ¿Qué más le ven? Esporas. Tienen esporas en su interior. ¿El blanquito? Lo blanquito. En el medio, la característica de esta bacteria tiene la espora en el medio y no sobrepasa el ancho de la bacteria. Otra característica que es un bacilo gram positivo, ¿no? Este es un Bacillus anthracis, la bacteria de los Bacillus anthracis que provoca muertes súbitas en el ganado. El anthrax produce anthrax. Este de acá tiene otra coloración que lo hicimos en clase. ¿Qué coloración tiene? Pero ¿cómo se llama la técnica? De Wirtz. De Wirtz, ¿no? ¿Qué vamos a ver en Wirtz? Las esporas. Las esporas son las que se van a pintar de verde malequita. ¿Y estas qué color se usan como contraste? Como colorante contraste. La safranina. La fuchsina también se puede usar, ¿no? Colores rosas intensos. Ya, este caso es un Bacillus clostridium, ¿ya? No sé si será un difficile u otros, pero este viene a ser un tipo de clostridium. Ya vamos a encontrar también algunas especies de clostridium que son de importancia veterinaria, sobre todo en los camélidos, ¿ya? ¿Han escuchado del tétano? Sí. El tétano también es provocado por el Clostridium tetani, el grupo de los Clostridium, ¿no? Bueno, lo que vamos a ver hoy es bacterias gram positivas, algunas características microbiológicas y genéticas, sus factores de virulencia, ¿ya? Que son estas estructuras que tienen esta capacidad de provocar las enfermedades, algo de patogénesis, signos clínicos, diagnóstico, prevención y control de estas enfermedades. Dentro del grupo de las gram positivas, ¿no? Las gram positivas que voy a poder diferenciar con esta tinción es primero sus formas, ¿no? Si son cocos o si son bacilos, ¿no? Dentro de los bacilos tenemos un grupo grande que son los Corynebacterium, los Clostridium, la Listeria, los bacilos. Son un grupo muy grande de bacilos de gram positivos. Pero nosotros nos vamos a enfocar básicamente en los bacilos y en los clostridium, ¿ya? Listeria y Corynebacterium generalmente lo hacen en medicina humana porque ahí es donde se producen más enfermedades en humanos, problemas digestivos, etc. Dentro del grupo de los bacilos, género Bacillus, ¿ya? De acá, vamos a encontrar que este grupo ya son las llamadas bacterias toxigénicas, porque muchas de estas bacterias van a producir o tienen exotoxinas y endotoxinas.
¿no? Recuerden que las exotoxinas son estas que son liberadas al torrente sanguíneo, o sea, van a salir fuera de la bacteria. Y las endotoxinas más bien son estructuras que conforman parte de la bacteria que son capaces de producir también algunas patologías, ¿no? Algunas, en este caso, fiebres, ¿no? Parte de su toxicidad. Que van a estar principalmente ubicados en el lípido A del lipopolisacárido, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto de la primera clase, creo. Sí. ¿Ya? Principalmente de los gram negativos. Dentro del género Bacillus, el género Bacillus es bien amplio. Ya vamos a encontrar algunas especies del género Bacillus que no solamente van a ser patógenos, ¿no? Algunas de ellas también las vamos a usar como productores de antibióticos, ¿no? La simvacitracina, algunos van a ser usados para síntesis de algunos alcoholes, de algunas vitaminas, incluso algunas enzimas, ¿no? Bacillus lacteus, que se usa también para algunos yogures, ¿verdad? No del todo, todas las especies de Bacillus van a ser malos, ¿no? O van a ser patógenos en este caso. El género Bacillus es un gram positivo esporulado, en la gran mayoría, es decir, van a formar esporas, ¿no? Son aerobias, algunas de ellas, y algunos también van a ser anaerobios facultativos, ¿ya? Y vamos a ver que el grupo de los Clostridium, por ejemplo, que pertenecen al mismo Bacillus, no, pero son de otro género, pero son bacilos también. Estos son más bien al revés que estos. Son anaerobios, estrictamente anaerobios, ¿ya? En cambio, ellos todavía son facultativos. Pueden vivir o no con una existencia de oxígeno, no pueden crecer. Son bastante ubicuos en la naturaleza, como la gran mayoría de patógenos, ¿no? Pueden estar distribuidos en un amplio lugar de hábitats, el suelo, animales, etc. ¿no? Son inmóviles. Este género en particular son inmóviles, es decir, no van a tener flagelos, ¿no? ni fimbrias. Dentro de las especies más patógenas de todo este género Bacillus, tenemos al Bacillus anthracis, que es el que nos va a ocasionar la enfermedad del carbunco, también llamado anthrax. Y tenemos también a otra especie que provoca sobre todo enfermedades a nivel gastrointestinales en humanos, ¿no? Que es el Bacillus cereus, responsable de muchas intoxicaciones alimentarias. Entonces, por ejemplo, en el ciclo pasado, un grupo que estuvo buscando estaba buscando salmonella en pollos, ¿no? Y todos sus bacilos que encontrábamos en su gram todas eran positivas, ¿no? Y finalmente resultó que en vez de ser salmonela, que la salmonela es un bacillus gram negativo, ya todas salían positivas, ¿no? Resultando, encontramos bacillus cereus en vez de... Es común, es frecuente encontrar, ¿ya? Entonces, a lo mejor, cuando aquellos que van a traer alimentos como muestras y les salga un bacillus gram positivo, no se asusten, no es anthrax. Y así es alimento, no es anthrax, ¿ya? Porque sí se asustaban los chicos. Y se encontramos anthrax, ¿no? Venía de un pollo. Y el pollo no puede tolerar. Bueno, entonces vamos a entrar ahora a la especie Bacillus anthracis, ¿no? Que ya es más de importancia veterinaria. Este género o esta especie se descubrió en el siglo XIX, ¿ya? Por el señor Robert Koch, ¿no? El famoso que dio los postulados de Koch, ¿no? Este señor descubrió los patógenos y porque en esa época había una gran cantidad de muertes súbitas en aquellas personas que tenían ganados o que eran criadores de ganados, principalmente de ganados de lana, ¿no? En Europa. Entonces, a esta enfermedad que en ese momento aún se desconocía, y generalmente, como les decía, provocaba los superarios de estos animales, por eso le llamaron esta enfermedad, muertes súbitas, enfermedad de los estibadores de lana, ¿no? ¿Y qué se encontraba principalmente en estos señores? No solamente algunos morían rápidamente en algunos 5 días, sino que muchos de ellos encontraban estas especies de manchas negras en la piel, no sé si los ven, ¿ya?
que tiene una coloración de color carbón, le decían, o les dicen, o se les escribe, y es por eso que le pusieron el nombre de carbunco a la enfermedad, ¿no? La enfermedad del carbunco, porque provocaba estas lesiones en forma o en coloración de carbón. ¿Ya? Actualmente se conoce ya la patología como anthrax inhalatorio, ¿no? Hay diferentes tipos de anthrax. El anthrax más peligroso es el inhalatorio, que es incluso que se usa como bioterrorismo, ¿no? Y su principal medio de cultivo viene a ser el agar sangre, ¿no? Como ven ahí, un agar bien de rojo intenso con estas colonias muy particulares, de formas irregulares, grandes, como si fueran cabezas de medusa. Bueno, eso lo vamos a ver también cuando lo veamos en el laboratorio. Entonces, en 1877, Robert Koch fue el primero que aisló esta bacteria, el Bacillus anthracis, en algunos animales enfermos, y a partir de esta enfermedad, este doctor dio sus postulados, ¿no? Los famosos postulados de Koch. En 1981, Bacillus anthracis fue la primera bacteria también, en las cuales se utilizó como vacunas, ¿no? Y actualmente ya existen vacunas para el anthrax, ¿no? Los postulados de Koch, ¿qué son? O cómo es que este señor tenía, ¿no? la idea de estas primeras infecciones, ¿no? ¿Qué dicen los postulados de Koch? Dice, los microorganismos sospechosos de causar la enfermedad deben estar presentes en animales enfermos y ausentes en los sanos, ¿no? Este era su primer postulado. Luego, cuando se aísla el patógeno, ¿no? Este debe ser capaz de cultivarse en un medio puro. Al momento de aislar yo el patógeno, lo tengo que cultivar en un medio puro. Solo a este patógeno, ¿no? Sin otros en bioosis o en comunidad. Este patógeno cultivado debe causar la misma enfermedad al inyectarse a un animal sano, ¿no? Este es el tercer postulado que se habla sobre las enfermedades infecciosas. Y por último, este aislado, el patógeno aislado, ¿ya? De animales enfermos previos deben ser capaces de provocar enfermedad en aquellos sanos, y estos segundos enfermos también, a partir de también yo puedo aislar, digamos, el primer patógeno original, ¿no? Este es el último postulado, a partir de los segundos enfermos. ¿Ya? Más o menos estos postulados donde más se usan, ya ahora prácticamente nosotros de manera intuitiva lo conocemos, pero en ese momento todavía se estaban conociendo las formas de infección, ¿no? Que se llevaban a cabo de los microorganismos. Algo básico de lo que es medicina infecciosa. Ahora, las características de este Bacillus anthracis: es un bacilo, habíamos dicho ya, gram positivo, formadores de esporas, ¿no? Es un bacilo grande, tiene entre 1 a 1.2 micrómetros de ancho y hasta de 3 a 5 micrómetros de largo, ¿no? Son bacilos bastante grandecitos. Pertenecen también a la misma familia del Bacillus cereus, es el Bacillus anthrax, pero el Bacillus cereus suele ser más pequeño, a diferencia del Bacillus anthrax, un poquito más chico. Para su crecimiento de un Bacillus anthracis necesita antiamina como aminoácido esencial. Son formadores de cápsulas, ¿no? Es decir, la cápsula también va a ser parte de sus factores de virulencia. La cápsula está compuesta por glutamil polipéptido, ¿no? Una molécula de carbohidratos, no son móviles, y las endoesporas van a ser centrales y de forma oval. Generalmente la espora, es muy particular cuando uno ve al microscopio que la espora de estos bacilos no van a sobrepasar el ancho de la bacteria, ¿no? A diferencia de un Clostridium. En el Clostridium, la espora siempre sobrepasa el ancho de la bacteria, y por eso es que se ve como si fueran unas cabecitas de fósforo, ¿no? Se ve más ancha, sobresale el ancho del bacilo. Otras características: es un aerobio o anaerobio facultativo,
¿ya? Son encapsulados. Van a formar esporas que no van, bueno, les decía, no van a producir el ensanchamiento de la bacteria, ¿no? Son de colonias grandes, ¿ven? Estas colonias particulares, ¿ya? Con bordes redondeados. También se les describe como cabezas de medusa, porque parecen unas cabecitas así de medusa. ¿Conocen a la medusa? De la mitología griega. Su descripción. Existe, hay algunas colonias lisas también, pero la gran mayoría van a ser rugosas y mucoides, ¿no? Como las de acá. Sobre todo las que son más virulentas van a ser más rugosas todavía. Esta viene a ser una tinción ¿de qué tipo? Para ver cápsulas. La china. Tinta china, ¿no? Negativa. Una tinción negativa. Ven, acá vamos a ver también varios cultivos de bacillus, ¿no? De diferentes bacillus, no solamente el anthracis. Bacillus subtilis, ¿ya? Presentan acá sus colonias, pero lo que vamos a apreciar acá, a diferencia de bacillus anthracis, es que produce, ¿qué produce? ¿El halo? Un halo. ¿Por qué se produce el halo? ¿Porque tiene movimiento? No. Reacciona al antibiótico. ¿Cómo era? Este es un agar sangre. Recuerden que el cultivo en hemólisis, el cultivo en bacillus es en agar sangre. Ya, bacillus subtilis, hemólisis. Y este de acá, bacillus anthracis, no produce hemólisis. Es una característica también del bacillus anthracis. La misma forma en el agar sangre, ¿no? En forma de cabeza de medusa. Y también hay otra forma que uno puede o nos puede ayudar también a acercarnos al diagnóstico de esta bacteria, que es con el caldo tripticasa de soya, en las cuales cuando uno hace el cultivo, la bacteria crece también así como si fuera un coco de algodón, ¿no? En la zona central del tubo. Esto también lo vamos a hacer mañana y esperemos no encontrar eso. Con la oreja. Ahora, algunas diferencias microbiológicas con otros bacillus, del bacillus anthracis. El bacillus anthracis, a diferencia de los otros, no tiene movilidad, ¿ya? Tampoco hacen hemólisis. En cuanto a su crecimiento en el agar, en formas de cabeza de medusa, las otras también tienen algunas colonias rugosas o irregulares, pero son más pequeñas, ¿ya? Generalmente las cabezas de medusa en un bacillus anthracis son bastante diferenciales porque son grandes y son de una coloración, de un blanco bien intenso, ¿no? Bien blanco, como un algodón. ¿Ya? Y en cambio los otros bacillus llegan a tener unas coloraciones un poco más grisáceas. Eso nos puede también orientar a su diagnóstico. Esto de acá es en el caldo, más bien ya en el caldo tripticasa, ¿no? Donde vamos a observar el crecimiento del bacillus anthracis en copos de algodón, ¿no? Acá en los otros bacillus vamos a encontrar sí turbidez, pero no en esta formación como de filamento, ¿no? Como si fuera un algodón metido dentro del caldo. Cápsula, el único que va a tener cápsula es el bacillus anthracis, los otros bacillus muy cercanos a estos no tienen. Hidrólisis de la gelatina, también es una hidrólisis lenta de la gelatina o del agar, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? En cuanto a la penicilina, son muy sensibles a la penicilina, sobre todo si son usados o digamos, si son encontrados recientemente, son casos primarios, ¿no? Suelen ser sensibles a la penicilina. Entonces la penicilina es también uno de los antibióticos de elección cuando se presenta un caso de anthrax. Y de todas maneras el más patógeno, ¿no? tres cruces en bacillus anthracis, más o menos el bacillus cereus, porque provoca enfermedades gastrointestinales, y bacillus subtilis más bien no es patógeno, tiene otras finalidades de uso. En cuanto a sus características genéticas, vamos a ver que el cromosoma también ya está identificado, todo el cromosoma completo del bacillus anthracis tiene unos 500 y con millones de pares de bases, ¿no? Pares de bases, y también tienen dos plásmidos, ¿ya?
tienen el plásmido PX01 y el PX02. El plásmido PX01 es el encargado de la expresión de las islas de patogenicidad, ¿ya? Y el plásmido PX02 son los que se van a encargar de la formación de la cápsula, ¿no? Decíamos que la cápsula es también un factor de virulencia de estas bacterias. ¿Y cuál era el otro? El PX01, No, el otro, el 02. el 02 de la cápsula. ¿Qué esa era? Este es el plásmido PX02, que se va a encargar de la expresión de la cápsula. En cuanto a los factores de virulencia, ya hemos mencionado algunos, como por ejemplo la cápsula, ¿no? La cápsula es, si una bacteria presenta cápsula, ya quiere decir que es una bacteria patógena, ¿no? Entonces es uno de los principales factores de virulencia que tendría una bacteria. En este caso, el Bacillus anthracis tiene cápsula y además tiene toxinas. Decíamos al inicio, ¿se acuerdan? Tiene exo y endotoxinas. Quienes se van a encargar también de estas producciones de toxinas son los plásmidos, ¿no? Todas las cepas de Bacillus anthracis reportadas como virulentas o como patógenas van a tener como portadores ambos plásmidos, el PX01 y el PX02, ¿ya? Los patógenos tienen los dos plásmidos. Hay algunas cepas de Bacillus anthracis que solamente va a contar o con PX01 o con PX02. Son algunas cepas que van a ser atenuadas, ¿ya? Son cepas de baja virulencia que generalmente son usadas para la producción de vacunas. Entonces, todas las vacunas que se usan en la actualidad para Bacillus anthracis son de cepas atenuadas, no del todo muertas, ni tampoco segmentos de bacterias, simplemente son cepas atenuadas. Entonces, hay que recordar que cuando se usan cepas atenuadas o cepas vivas, la cadena de frío, la mantención de estas vacunas es bastante delicada, ¿no? No se puede morir y ya no servir la vacuna. Uno de los factores de virulencia, la cápsula, ¿no? Les decía la cápsula, miren, este es un Bacillus anthracis, como ven, una cápsula bastante gruesa. La cápsula viene a ser una estructura conformado por ácido deglutámico, que es un polipéptido de alto peso molecular, ¿ya? Y además, esta va a envolver la pared celular, y una de sus funciones que tiene la cápsula, principalmente como en la mayoría de las bacterias que presentan cápsula, va a evadir los mecanismos de inmunidad y de defensa, ¿no? Va a evadir la fagocitosis por los peleros. Además, también esta cápsula va a convertir la sangre en incoagulable. Y por eso que en muchos casos cuando se encuentran a los animales que han muerto por Bacillus anthracis, se encuentran todos desangrando por la nariz, por la boca, ¿no? De formas bastante fuertes, ¿no? Los responsables de las reacciones inflamatorias y necróticas también van a ser las cápsulas, ¿ya? Dentro de estas cápsulas vamos a encontrar estas estructuras, ¿no? Estas moléculas, el glicocálix. El glicocálix viene a ser todas estas estructuras moleculares que van a estar fuera de la membrana, ¿no? Fuera de la pared. Todo esto viene a ser el glicocálix. Dentro del glicocálix vamos a encontrar al principal componente de la cápsula, que es el polialfa D glutamato. ¿Ya? Este es el principal componente de la cápsula. Y otro factor de virulencia, o quien se va a encargar prácticamente de la expresión para la cápsula, es el plásmido PX02, ¿no? Con sus diferentes estructuras en los genes, CAP-B, CAP-C, CAP-A, ¿ya? PX02, el plásmido encargado de la expresión de la cápsula. El otro factor de virulencia, decíamos, son las toxinas, ¿no? Las toxinas van a ser producidas por el PX01, por el plásmido PX01. Dentro de ellos tenemos tres factores: el factor de edema, el factor antígeno protector y el factor letal. Cada uno de estos factores
no pueden actuar por sí solos para toxicidad, no son capaces de forma independiente de ser tóxicos. ¿Ya? Tienen que actuar de formas o de pares o los tres juntos. Por ejemplo, la toxina edematizante, que se va a encargar de la producción de edemas en la piel, en alguno de los casos, ¿ya? Se forma por el factor de edema y el factor antígeno protector. Y la toxina letal, que es el que se encarga de las muertes súbitas, estas muertes tempranas. Más bien ya para la toxina letal se utilizan los tres factores, ¿no? El edema, el antígeno protector y el letal, ¿no? La toxina edematosa, Y esto me consulta. sí, Las toxinas solamente van a estar producidas por los planos PX01. pero no también era con PX01. El PX02 es el de los plásmidos. No, claro, el PX02 es de la cápsula, perdón. Son plásmidos. Es el de la cápsula. Y el PX01 es el de la toxina. Miss, ¿no había dicho islas de patogenicidad? En la PX01, Sí. claro, las islas de patogenicidad son los segmentos de ADN que van a ser los responsables de la producción o de la expresión, en este caso, de las toxinas. ¿Se entendió? Sí. La toxina edematosa, ¿ya? Es más bien una toxina de adenilciclasa dependiente de la palmodulina que va a aumentar el nivel de AMP cíclico, ¿no? Ya más bien hablando ya acá ya de la forma de acción de la toxina. Lo que va a hacer esta toxina es va a perturbar la homeostasis del agua, ¿no? Entonces va a ser el responsable de esa alteración o liberación masiva del agua o de los compuestos acuosos de los vasos sanguíneos, ¿no? Y la toxina letal más bien es una enzima, que es el zinc metaloproteasa, que se va a encargar de inactivar a esta molécula, proteína, quinasa, nitrógeno. Más que el nombre nos interesa cómo actúa, ¿no? La toxina letal va a estimular a los macrófagos liberadores del tumor, ¿cómo es? Factor de necrosis tumoral, alfa, ¿ya? ¿Han llevado inmunología? Sí. ¿O están llevando? Sí. Ahí van a saber cómo es la función de este factor de necrosis tumoral alfa, y de la interleuquina beta 1, ya que son los responsables más bien de las muertes súbitas por enfermos de AMP. A este nivel va a actuar esta enzima, la toxina letal, en algunos de los casos. Esto es lo mismo de lo anterior, solamente con la figurita, ¿ven? Acá está la cápsula de la bacteria, ¿ya? La exotoxina va a ser liberada, ¿no? Los factores letales, con los factores endémicos, se va a producir el edema, por el factor edematizante, y acá que van a actuar a nivel de la proteína quinasa, ¿qué? ¿Se acuerdan? Qué bien largo ese nombre. De acá, mitógeno activado, ¿no? El que se encarga de la muerte celular súbita, que actúa a nivel de los factores de necrosis tumoral y la interleuquina 1. Las dosis infectivas de esta bacteria, en humanos en realidad no se ha encontrado la dosis exacta de la dosis infectiva, ¿no? Que sí es verdad que sí producen muertes, pero una dosis exacta todavía no se ha encontrado. Datos obtenidos a partir de primates, más bien, se sabe de que una dosis mínima infectiva es de 1000 a 8000 esporas, podrían ya ocasionar las muertes en el caso de los primates. Ahora, en el caso de los que son estas esporas inhaladas, ¿ya? Las que son obtenidas a través de vías respiratorias, las dosis letales han sido de 8000 a 10000 esporas, ¿no? Esto quiere decir dosis letal o promedio de dosis letal, LD. Y bueno, estos son sus dos factores de virulencia, ¿no? Son los factores que
van a ser los que van a provocar o la enfermedad o la muerte. ¿Dónde hay Bacillus anthrax o anthrax? ¿No? Las zonas que están de rojo son las zonas que tienen una alta presentación de casos. En África, nosotros seguimos también, hay anthrax también en nuestro país, ¿ya? Y en algunos de los casos esporádicos los que están de amarillo, ¿no? Acá también, miren, la presentación de casos hasta el 2016 en animales de producción o animales y silvestres. En el Perú hemos presentado varios de los casos. No muy lejos, en Lima. También hemos presentado algunos de los casos de anthrax en los últimos años. Sobre todo de la Sierra de Lima, de Canta, por ahí, de esos lugares. Entonces, la enfermedad que produce el Bacillus anthracis o es carbunco, o en la actualidad se le conoce más como anthrax, ¿no? Anthrax proviene de la palabra griega carbón, carbunco, bueno. Esta enfermedad es principalmente causada más que nada por las esporas que tendrían estas bacterias, ¿no? Porque son las esporas las que finalmente al ingresar al cuerpo se van a expresar y van a formar a la bacteria y van a expresar todos estos factores de virulencia. Primariamente la enfermedad se va a dar en herbívoros, ¿no? Herbívoros, sobre todo los que están o son de vida silvestres o los que están al pastoreo, como por ejemplo los bovinos, equinos, ¿verdad? Los rumiantes principalmente. ¿Y quiénes son las personas que más se van a enfermar de esto? Son los productores, ¿no? Los criadores, ¿ya? Los que manejan estos animales. Es una enfermedad zoonótica. Las fuentes o los reservorios naturales son el suelo, ¿no? Pero a pesar de que el suelo es un reservorio natural de las esporas del anthrax, ¿ya? No se puede obtener cultivos a partir de estos suelos, ¿no? No se ha podido o no se ha logrado la forma, ¿ya? Y ocurre esporádicamente en diversas zonas, ¿no? Eso no lo podemos manejar, no sabemos dónde estarán ubicadas esas esporas. Hay que recordar que las esporas pueden vivir enterradas durante muchos años, ¿no? Y simplemente tú no te das cuenta hasta que comienza a liberarse, a presentar enfermedades, a presentarse casos. Profesora, Principalmente, sí. Claro. Ahorita vamos a hablar, ya entrando a la enfermedad como tal. Hay diferentes presentaciones del anthrax, sí, es bastante peligroso. Sobre todo las zonas donde probablemente podamos encontrar más casos de anthrax son los suelos ricos en materias orgánicas, ¿no? pH un poco ácidos, climas drásticos en clima, también se puede encontrar ahí. Las esporas son muy resistentes, tranquilamente van a sobrevivir, ¿no? Anthrax o carbunco es una enfermedad infecciosa, aguda, incluso a veces hiperaguda, puede llegar muy rápido a la muerte, que normalmente, como les decía, afecta a los herbívoros, ya sea silvestres o los que están al pastoreo. También pueden afectar a los humanos, es decir, los humanos más directos que se afectan por esta enfermedad son los que están en contacto directo con estos animales, ¿ya? Ya sea por consumir los tejidos contaminados, carnes contaminadas, por el manejo de las lanas, ¿no? Aquellos que son de lana, o de los materiales de estos animales. En algunas especies no va a ser posible encontrar nunca anthrax, como por ejemplo las aves y los reptiles. No se puede presentar anthrax en estos animales porque se dice de que su temperatura corporal, al ser muy alta, o más alta en este caso que la de un mamífero, ¿no? No se podría, la espora no podría esporular, ¿no? No podría liberarse. ¿Cómo? Mesofílico. No. Generalmente en mamíferos. En la gran mayoría de mamíferos sí se puede presentar anthrax, por la temperatura corporal más que nada. ¿Qué se refiere con aguda? Aguda se refiere a la rapidez que se presenta
presenta la enfermedad. Es rápido. Miren, tenemos un animal silvestre y todos los demás van a consumir, ¿no?, la carne de este lugar. De esta forma se pueden contagiar ellos, ¿ya? Lo que sí se ha visto que pueden ser transportadores de esporas las aves, por ejemplo, porque pueden llevar las esporas en sus garras, en sus alas, en su cuerpo. Los insectos también pueden ser transportadores de las esporas. Sí, pero no dice que las aves son altas temperaturas. Pero pueden ser transportadores mecánicos. No en las carnes, no consumiendo carne, ajá, en las garras, en sus alas, plumas. De forma mecánica sí pueden transportar la espora. Tenemos diferentes formas de presentación del antrax. Tenemos antrax inhalatorio, que nos va a afectar a las vías respiratorias. Tenemos el antrax digestivo, ¿no?, si el ingreso es por vía oral. Tenemos el antrax cutáneo, que es ese antrax por contacto directo. Si tenemos una heridita, una lesión ahí y estamos en contacto con estas esporas, van a ingresar más rápidamente a nuestra piel, ¿no? Ese es el antrax cutáneo. Y también tenemos un tipo de antrax por inyección, porque en los últimos años se han reportado casos de antrax en aquellas personas que son dependientes de algunos tipos de drogas inyectables, ¿no? Entonces, en este caso también se ha visto casos de antrax en estos pacientes, ¿no?, consumidores de drogas. En la forma de antrax gastrointestinal, ¿ya? La vía de ingreso es por vía oral, principalmente, ¿no? La enfermedad se va a presentar a los 5 días aproximadamente de la ingestión de la carne contaminada, ¿ya? Lo que vamos a ver es, por ejemplo, náuseas, vómitos, fiebres, ¿no? Y lo que sí nos puede, a lo mejor, llevar a altas sospechas son las diarreas sanguinolentas, ¿no? En 5 días, y eso todavía 5 días que podemos incluso lograr ir al médico y nos hagan un diagnóstico oportuno, ¿no? Si hay sospecha de que en esa área ha habido antrax antes, ¿no?, y si mi paciente viene de esos lugares, y si mi paciente cría animales, ¿no?, entonces hay que, de manera, digamos, de manera clínica, y además como forma de prevención o de profilaxis, uno puede ir incluso ya administrándole antibióticos. Ellos y los que atienden al paciente también, por un tema más que nada de alta peligrosidad de esta bacteria. El otro tipo de antrax es el cutáneo, que es el más común. Este sí es el más común. El 95% de los casos que llegan al hospital es el antrax cutáneo, que es el que presenta estas lesiones en forma de negrita, ¿no?, en circular, lesiones en la piel. Va a ingresar fácilmente por cortes o lesiones de piel. También se puede presentar por diseminación de insectos o de aves, ¿no?, de forma mecánica. Y esta se va a iniciar por la producción de toxinas, ¿no? Si este caso no se logra, digamos, controlar a este nivel, puede ir avanzando, puede ir ingresando a más profundidades del cuerpo y también puede ser letal, ¿no?, porque por la producción de toxinas de esta bacteria. Entonces, el diagnóstico oportuno cuando hay sospechas es importante. Miren las úlceras, la presentación de las úlceras, que es bastante feito, ¿no?, de 3 a 5 centímetros de diámetro. Ya, son bastante, digamos, características las lesiones que se presentan. Yo he visto alguna vez fotos reales de pacientes de cáncer que vienen con las manos así, con solo un huequito así negrito, ya es suficiente, antrax, y positivo a. En estos casos, si no se les trata, pueden llegar a ser fatales, o sea, llegar a la muerte del 20% de los casos, si es que no reciben tratamiento. Pero si reciben tratamiento, solo el 1%, ¿no? Digamos el 99% puede salvarse cuando es un antrax cutáneo, no es tan, digamos, tan peligroso.
En el caso del anthrax inhalatorio, ¿ya? Este sí es uno de los más peligrosos a nivel mundial. Incluso el tema del bioterrorismo que se da por anthrax, ¿no? Es por anthrax de tipo inhalatorio. Dice de que estos envíos de cartas de países a países, ¿no? Enviadas por esporas, es precisamente para que las esporas sean inhaladas por las personas y puedan provocar esta. Sí, pero ¿cuáles son los síntomas? Una deficiencia respiratoria hiperaguda. Comienza a... Te da unos días, sí te da unos días, pero pues tienes que hacer el diagnóstico sumamente rápido. Y a veces eso es lo complicado, porque sacarle la muestra o tratar de hacerle, no sé, algo, una serología, te toma... Es rápida la serología, pero la cosa es llevarla al laboratorio. Ajá, eso por ahí te puede complicar. Pero es complicado. Y el anthrax cutáneo a las personas que llegan a los hospitales son tratados aislados o normales. No, sí son aislados. Anthrax cutáneo se les aísla. Y el tratamiento es para igual por acá por anthrax es diferente. No, el tratamiento general son antibióticos. Sí, para todos los anthrax son antibióticos derivados de la penicilina. Los periodos de incubación para un anthrax inhalatorio, mire, tienen todavía de 7 a 5 días, solamente que es muy, digamos, es muy peligroso, o sea, es muy rápida la enfermedad, el deterioro del paciente, ¿eh? Muy rápido. Incluso hasta algunos casos se ha visto hasta 42 días todavía hasta que lo lleve a la muerte, ¿no? Pero son casos muy particulares, generalmente es bastante rápido. ¿Se puede decir que también? La bacteria. El problema es resistente a los antibióticos. No tanto. Más que resistente al antibiótico, son de muerte súbita. Entonces, muchos de los pacientes no han recibido antibióticos. Y aquellos que han logrado recibir pueden salvarse si es un anthrax suave, si no ha sido. Lo que pasa es que lo que te daña más es la toxina. Entonces la toxina es lo que te hace más daño que la propia bacteria. En el caso de anthrax inhalatorio, en los no tratados, casi todos pueden llegar a, ya no será acá, 97%, y aquellos que han recibido terapias, solo el 75%. O sea, éxito en el caso de animales. En el caso de animales, también se mueren rápido. Y es más difícil todavía controlar animales. ¿Cómo los aíslas? Si se encuentran animales, a todo ese lote de animales, los hay que quemar y los hay que enterrar. Sí. Y todo eso es peligroso. Claro, que ahí tienes que tener nivel de protección 4 para tratar de... Incluso con los alimentos que tanto la leche que Claro, nada, no puedes usar nada de esos animales, nada. Miren, este es un caso de una necropsia de pulmón que ya está completamente dañado, está negro. Acá ha habido una intoxicación, un derrame vascular, todo, ¿no? Todo ha habido. Pobre pulmón. Ahora, este caso de anthrax inhalatorio, ¿ya? Yo me imagino que también depende mucho de las dosis, ¿no? Si no es una dosis muy alta y no te lleva tan rápido a la muerte súbita, por una deficiencia cardiorrespiratoria o este tipo de hemorragias internas, en algún momento estas toxinas pueden llegar también a pasar las vías, a vías o las barreras hematoencefálicas, ¿no? Y en algún tiempo más también te puede dañar ya hasta el sistema nervioso. Y vamos, miren cómo puede, es una necrosis ya casi, ¿no? Este es el cráneo y este es el cerebro. Un cerebro normal y todo está completamente hemorrágico. Para los diagnósticos hay varios métodos, ¿no? Nosotros, como estamos haciendo
microbiología vamos a... Encuentre la ubicación de sus seres queridos en obstáculos. Alejandro. Ya, nosotros vamos a simular un cultivo, ya espero, nunca se sabe. Ya, pero nosotros vamos a simular un diagnóstico de tipo microbiológico que viene a ser el cultivo. También vamos a hacer un gran directo a nuestras muestras para ver si encontramos bacillus, pero también ya en la actualidad se usan técnicas del PCR y el ISO. Ahora, dependiendo de la velocidad, si yo hago lo más pronto estas técnicas que son muy buenas y efectivas, puedo tratar o llegar a salvar a los pacientes. Todo también depende mucho de la historia, ¿no? De la historia del paciente, como les digo, de dónde viene el paciente, cuáles son sus hábitos, ¿no? Si ha estado en un lugar que ya antes se ha presentado. Si es un criador de ovejas, ya ni lo pienso. Si tiene esta lesión, peor. ¿Ya? Las muestras, cuando van a ser hisopados de las secreciones, ya pueden ser secreciones directamente de las heridas o de las zonas hemorrágicas, ¿no? Frotis de sangre, se pueden enviar también si hay sospechas de base, de ganglios linfáticos principalmente, bien, trozos de piel o huesos largos. En realidad cualquier órgano que si ya se sospecha, se puede lograr aislar bastante rápido. En cuanto al tratamiento, también podemos encontrar diferentes antibióticos, todos son derivados de la penicilina, no estos beta-lactámicos. Penicilinas, si son sensibles, la dosis es de 400 miligramos cada 12 horas por vía intravenosa. Y así se logra con las penicilinas, es un buen tratamiento, o también se usan penicilinas o ciprofloxacina. Incluso el ciprofloxacino por vía oral para aquellos que tienen antrax digestivo. ¿Preguntas, chicos? En cuanto a la prevención de esta enfermedad, ¿ya? Lo principal es hacer el control de los animales. Recordemos que esta enfermedad es directamente contagiada a los humanos por medio de los animales. Entonces, el control del carbúnculo en los animales es clave para la prevención de esta enfermedad. Y en este caso estamos involucrados directamente nosotros los médicos veterinarios. Todos los casos, si hay solo una sospecha, deben ser reportados inmediatamente, en este caso nosotros, a SENASA, ¿no? Para que ellos inmediatamente intervengan en el caso, aíslen la zona, ¿no? Y hagan las respectivas diagnósticos del lugar o de los animales. Si sale positivo, ¿ya? Y hay casos de muertes, ya de hecho se presentan muertes rápidamente, estos animales muertos se deben cremar y se deben enterrar en el mismo lugar, no debe salir del lugar. Ya en ese mismo lugar se los quema y se les entierra. Si se hacen necropsias, hay que evitar que las necropsias se hagan o se diseminen, no sé, los fluidos principalmente. En ese mismo lugar, lo más limpio posible, con las medidas de bioseguridad que debe tener el personal, ¿no? El lugar tampoco ya no se puede utilizar. Sí, el lugar lo pueden volver a utilizar siempre y cuando sea flameado previamente. Una vez que se entierran los animales y todo el proceso se hace un periodo de descanso, no sé cuánto es el periodo de descanso, pero previo a volver a usar se flamea el lugar y luego ya se puede volver. ¿Es el único método? ¿No hay por ejemplo, fumigación o algo? No lo creo. Creo que el flameado es uno de los más efectivos. Ajá, se le echan cal principalmente para que las esporas ya no salgan, porque como están los animales enterrados, quemados, ¿no? Le ponen ahí la cal también. Sí, ponen cal. En cuanto a la vacunación, ya los primeros que deben ser vacunados son los animales, ¿no? Les decía que las vacunas que se usan en Bacillus anthracis es por cepas atenuadas, no son cepas muertas ni tampoco son trozos del microorganismo. Entonces estas cepas atenuadas hay que tener mucho cuidado en el manejo de las vacunas. Una cepa atenuada es una cepa no patógena, pero que está viva. ¿Ya?
no patógena, pero que está bien. Ahora, la prevención inicia precisamente con el manejo de los animales. Previamente, la vacunación es una de las principales formas de la prevención. En el caso de humanos, también se usan vacunas, principalmente las personas que trabajan directamente con estos microorganismos en el laboratorio, ¿no? Las personas que trabajan con el manejo de estos animales o sus subproductos, leches, pieles, carnes, o las personas que están o que viven en esas áreas de alta incidencia de anthrax, también todos deben ser vacunados, ¿no? Y también al personal militar también que suelen estar por estas áreas de alta exposición también se les vacuna, ¿no? Y sobre todo porque se usan como armas biológicas, entonces a los militares sí se les llega a vacunar para esta enfermedad. ¿Preguntas, chicos, chicas? Bacillus anthracis. ¿En qué lugar se podría encontrar? ¿Acá? No, ¿en qué lugares? Sobre todo en zonas del campo así abierto. Por eso es principalmente en animales herbívoros o silvestres. Herbívoros como los que están al pastoreo extensivo, ¿no? Y en todo el ambiente, porque resuelven que el reservorio principal de estas esporas es el suelo. Entonces estos animalitos que comen el suelo o cogen sus alimentos cerca del suelo pueden liberar estas esporas, contraer estas esporas. Luego nosotros que manejamos a los animales en los establos casi no, porque ellos no salen, ¿no? A menos que alguien haya transportado, porque las moscas, los insectos, las aves pueden transportar como vectores. Sí, si es un lugar donde se ha visto casos alrededor, entonces sí se les vacuna. No, claro, es una pérdida. Sí se ha visto casos acá. En el 2001, cuando se presentó el caso del bioterrorismo, ya todos los ganaderos se pusieron en alerta y empezaron con la vacunación. Incluso, como acá también hay casos, ya cuando los casos se dan aviso, va a Senasa alista a todos los animales, los creman y generalmente el productor no quiere, pues, ¿no? Porque ellos viven de eso. Y a veces no avisan. Ese es el problema también, que no avisan. Y llega luego el paciente ya o grave, o enfermo, o con sus lesiones cutáneas, ¿no? Al hospital. Nosotros no estamos tan lejos de un área. Acá en Lima hay bastantes casos. Ahora otro grupo. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, porque este es un grupo bastante amplio también, de los Clostridium. ¿Cómo? Sí, normal. Vamos a ver. Las El tema de la leche que vamos a ver, chicos. No, en la leche vamos a ver estreptos o estafilococos. Bueno, la próxima clase, entonces, esto lo vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hacer el tema de Clostridium. ¿Ya? Clostridium, a diferencia de Bacillus anthracis, es una bacteria también pues, negativa, pero positiva, pero es anaerobia. ¿Ya? Es anaerobia. Esta sí es anaerobia estricta. La otra es aerobia o anaerobia facultativa. Anaerobia facultativa. Qué malo con Andrea. Y acá sí vamos a encontrar algunos géneros de enfermedades comunes o que hayamos escuchado por lo menos alguna vez, ¿no? Como el Clostridium tetani. ¿No han escuchado el Clostridium tetani que produce el famoso tétano que nos vacunan para eso? Sí. El Clostridium botulinum también, el difícile, que causan diarrea, el perfringens, que también va a causar diarrea, pero principalmente el cerdo, creo que parece, o el camello sudamericano.
No, este es otro tipo de tinción. Por eso se ven azulitas. ¿Esto de acá? ¿A esto te refieres? Ajá. Sí. Este blanquito son las esporas. Lo que está al medio. Lo que está al medio. Por eso parece un fosforito, ¿no? Más ancho que el... Es que la espora es más ancha que el ancho de del mismo vacilo. Lo abre. Ajá, lo ensancha. Y eso ayuda a su protección de la cabeza. No, si se libera la espora, ya la espora es bien resistente. ¿Cómo le va a ayudar? Ah, la espora sola es resistente. La espora es la que es resistente. Y cuando está la espora en una bacteria. Está, digamos, con formación y esto se puede liberar, ¿no? La bacteria, tú puedes matar, o sea, digamos, puedes matar a la bacteria, pero si la espora queda libre, esa espora va a quedar latente en el medio. Y eso es lo que causa. Y esta es la que va a causar problemas, la espora. La más ¿Se hospeda ahí entonces hasta salir? ¿Cómo? ¿Se hospeda ahí hasta salir? O se forma, va produciendo esporas. Las esporas se forman dentro. La cápsula y la espora, ¿cuál de las dos es? La espora. La espora. Porque la cápsula es parte de la estructura de la bacteria. Si tú matas a la bacteria, o sea, si logras matar a la bacteria encapsulada, ya pero la espora no sabe, porque la espora puede quedar en el medio ambiente y no sabe. Y lo peor es que cuando tú tratas de buscar esporas, o sea, de forma, teniendo muestras de suelo, no se ha logrado todavía. Oye, vamos a hacer funciones. Y funciones. Ya, listo, chicos. Oli.